cómo conseguí un físico envidiable siendo muy flaco. Toda mi vida fui muy, pero que muy flaco. Siempre tuve los problemas típicos sociales de que te empiezan a ver la muñeca, que la tenés muy flaquita, como que siempre alguien te empuja o haciendo algo y no te puede defender mucho porque justamente pesa muchísimo más que vos y vos sos muy, pero que muy flaco y no te puedes defender. Nunca fui como esos pibes que tenían deporte, hacían deporte fuera del colegio y ya estaban como más musculados, y como eso ya les hizo una ayuda y les hizo mucho más fácil después en el futuro poder quizás empezar con el gimnasio. Cuando yo, por ejemplo, empecé el gimnasio me costaba muchísimo, la barra normal ya me era muy pesada. Por ejemplo, para hacer banco plano tenía que hacer con mancuernas mucho menos pesadas, tenía que tirar muchísimo menos peso que tiraba la demás gente porque siempre fui muy, pero que muy flaco. Este es mi físico actual después de 4 años entrenando para tener un físico estético, un físico atractivo. Tengo 20 años actualmente, empecé a entrenar en 2020, empecé a entrenar en mi casa en cuarentena, pero no era muy entrenamientos muy intensos, no eran muy bien hechos, no tenía todas las máquinas, pero empecé a entrenar en serio en 2021 cuando empecé a ir a un gimnasio en serio. Y entonces vos te preguntas, ¿cómo lo hice? ¿Cómo conseguí de ser un chabón muy, pero que muy flaco, que le costaba muchísimo empezar en el gimnasio? Me era mucho más difícil empezar el gimnasio que la demás gente que quizás ya había hecho un deporte antes y le era mucho más fácil empezar en el gimnasio. ¿Cómo hice para tener este físico que tengo actualmente? Y lo primero que hice fue cambiar mi mentalidad y visualizarme con ese físico. O sea, lo primero que hice es, yo quiero tener ese físico y lo voy a conseguir. Quiero trabajar en ese físico. Miraba chabones que tenían un buen físico y me visualizaba yo teniendo un buen físico. Me miraba en el espejo mirando y diciendo, sí, yo tengo ese físico, yo voy a tener ese físico. Y cambié mi mentalidad y me mentalicé que yo quería ese físico. Y después lo que hice fue cambiar mi identidad, porque justamente yo tenía una identidad de ser un chabón flaco que se la pasaba todo el día jugando a la computadora. No tenía la mentalidad no tenía la identidad de un chabón que tiene ese físico. Entonces, si yo me decía a mí mismo, sí, yo puedo tener ese físico, era una mentira, no me estaba mintiendo a mí mismo, porque claramente, si yo podría tener ese físico, lo tendría y haría los hábitos para tener ese físico, pero claramente yo tenía la identidad de un chabón que no tiene ese físico, un chabón que se la pasa todo el día jugando a la computadora, un chabón que no come lo suficiente para poder subir de peso. Entonces, lo que hice fue cambiar mi identidad hacia la persona que sí tiene ese físico. Miraba chabones en YouTube, me fijaba las cosas que hacía él, cómo pensaba él, qué hábitos hacía, cómo entrenaba, cómo comía, y decía, bueno, yo me tengo que convertir en esa persona, tengo que cambiar mi identidad. De ser un chabón que se la pasa todo el día jugando a la computadora y es flaco, tengo que cambiar la mentalidad de ser un chabón que entrena y es dedicado con sus metas. Y después lo que hice fue cambiar todos mis hábitos para convertirme en esa persona, todo respecto a mi meta, todo con respecto a tener ese físico. Cuando tenía que comer, ¿qué tengo que comer? Tengo que comer como una persona que tiene ese físico. ¿Qué come ese tipo de persona? Esa persona come más calorías, más proteína, trata de comer más en las comidas. Después, para dormir, ¿cómo tengo que dormir? ¿Cómo duerme una persona que tiene ese físico? Se va a acostar temprano, no se queda usando el teléfono como hacía yo, no se queda jugando a la computadora como hacía yo. Si quiero tener ese físico, tengo que cambiar mi identidad a la persona que tiene ese físico, y esa persona se va a dormir temprano. Después, ¿qué contenido tengo que mirar? Si quiero tener ese físico, tengo que mirar contenido con respecto a ese físico. No tengo que mirar videos de cómo estrategias, de cómo jugar mejor al LOL, cómo jugar mejor al Fortnite, sino tengo que mirar videos de chabones entrenando, mirando chabones haciendo posing, lo que sea, pero todo mi contenido tiene que ser relacionado a la meta. Todo mi tiempo libre, ¿qué hago? Mi tiempo libre voy a entrenar. Todo con respecto a la meta, y es inevitable que la consigas, porque cambias todo con respecto a tu meta, cambias tu mentalidad, cambias tu identidad, te convertís en la persona que puede conseguir esa meta, porque tenés la identidad de la persona que lo puede conseguir y todos tus hábitos son con respecto a la persona que consigue esa meta. Entonces es inevitable que la consigas. Y después, la siguiente cosa que tenés que hacer es tener paciencia y constancia. No era todo perfecto y era difícil. Apenas arranqué, obviamente no todas mis comidas eran perfectas y comía como un chabón que tiene ese físico. Obviamente no me iba a dormir todos los días temprano y me costaba y tenía que ir cambiando las cosas, porque justamente tenía otra identidad. Era una persona que se la pasaba todo el día jugando a la computadora, no era disciplinado. Entonces cambiar mi identidad, eso es lo que costó, y cambiar mis hábitos, eso obviamente costó, pero con el tiempo
lo fui cambiando. Era difícil porque justamente era algo desconocido. No porque yo era incapaz, no es porque yo no puedo conseguir ese físico. No puedo porque no tengo la mentalidad, no tengo la identidad de la persona que puede conseguir ese físico. Por eso me era muy difícil, porque era algo desconocido para mí. Como por ejemplo cuando la primera vez que anduviste en bici. Obviamente al principio te iba a costar mucho, pero eso no era porque no, yo soy incapaz y no puedo nunca andar en bici porque yo soy incapaz. Era porque era difícil, porque es algo desconocido para vos. Nunca anduviste en bici, entonces al ser algo desconocido era algo muy difícil para vos. Y como por ejemplo para mí ir al gimnasio, como era algo desconocido, no sabía entrenar, no sabía bien qué comer, eso era muy difícil para mí, pero eso no significaba que yo era incapaz y que yo nunca iba a poder tener ese físico. Obviamente con el tiempo lo fui conociendo más, me era más familiar entrenar, me era más familiar comer las comidas, me era más familiar irme a dormir temprano y no quedarme jugando a la computadora. Y eso fue cambiando mi identidad y me convertí en la persona que podía conseguir ese físico. Hoy en día me es muy fácil ir al gimnasio, me es muy fácil calcular las calorías y las cosas que tengo que comer cada día, me es muy fácil irme a dormir temprano. ¿Por qué? Porque justamente con el tiempo fui cambiando mi identidad y ya era algo conocido para mí y ya me empecé a volver más capaz. Pero no es que vos sos incapaz de conseguir este físico, solamente es que no, es algo muy desconocido trabajar y hacer estas cosas, que por eso sentís que sos incapaz, pero no sos incapaz. Y después, la última cosa que hice es no conformarme. Siempre tiene que ser incómodo. Si yo me conformo y agarro y después de ir al gimnasio, ya como me es fácil ir al gimnasio, yo me quedo solamente yendo al gimnasio y tirando el mismo peso, no trato de subir de peso, no trato de mejorar mi alimentación, no trato de mejorar mi sueño y me quedo en la zona de confort. Obviamente nunca voy a progresar. Siempre cuando vos querés ser mejor en algo, siempre se tiene que sentir como la primera vez que lo intentaste hacer, que te era muy difícil. Lo mismo con todo en la vida. Quizás a mí al principio me costaba mucho ir al gimnasio, me sentía muy incómodo en el gimnasio, ven cómo la gente me miraba, me sentía muy flaco, me da vergüenza tirar tan poco peso. Y ahora ya no me da tanta vergüenza, pero todo el tiempo tengo que tratar de buscar más. Ahora yo tengo que tratar de ir al gimnasio y que mis entrenamientos sean más intensos. Tengo que tratar de que mis comidas tenga que comer más, tengo que tratar de irme a dormir muchísimo más temprano. Entonces esa incomodidad todo el tiempo tiene que aumentar. Siempre tiene que ser incómodo, porque si yo me quedo en la comodidad, antes me era muy incómodo ir al gimnasio y entrenar. Ahora ya no me es tan incómodo, ya me es algo bastante, es mi zona de confort. Yo si solamente me quedo en mi zona de confort y voy a entrenar y solamente me quedo ahí en el gimnasio levantando los mismos pesos que tiraba antes, obviamente no iba a progresar. Siempre se tiene que sentir como se sentía al principio, siempre te tiene que costar, siempre te tiene que ser incómodo. Si no, no vas a progresar y te vas a quedar en el mismo lugar de antes. Lo mismo con todo en la vida. Quizás antes te era muy incómodo mantenerle contacto visual a una mujer, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, ya ganaste confianza y ya puedes tranquilamente mantener el contacto visual a una mujer. Pero listo, si vos te quedás ahí, te vas a quedar como un pete y no vas a avanzar nunca. Ahora el siguiente paso es tratar de ir a hablar. Todo el tiempo tiene que ser algo más difícil, tiene que estar saliendo de tu zona de confort. Así progresás y te convertís en la persona que querés convertirte, porque si no te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Siempre te tiene que costar, tiene que ser incómodo. No, siempre no tenés que tener ganas de hacerlo y hacerlo igual, y así es como progresás y como te convertís en la persona que te querés convertir y cambiás la identidad a la persona de la cual te querés convertir. Así que nada, ese fue el video de hoy, espero que te haya servido. En la descripción te dejo un link para si querés trabajar conmigo, podemos hacer una llamada y podemos hablar. Así que si querés entrar al link, puedes llenar el formulario de ahí abajo y puedes contactarte conmigo. Y nada, espero que te haya servido el video y nos vemos.